Hermanos, sean bienvenidos una vez más a este espacio, Tu Palabra me da vida, un encuentro con el mensaje que el Señor nos proporciona, con su buena nueva, con su palabra. El Evangelio para el domingo 21 del tiempo ordinario es el siguiente, escuchémoslo con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no le dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con Jesús en la región de Cesarea de Filipo, y es que precisamente el evangelista San Mateo va a ser muy meticuloso en el momento de ubicarnos geográficamente las escenas donde Jesús desarrollaba su ministerio. Él viene de estar en Nazaret, su ciudad de origen, también estuvo por el país de Genesaret y ahora lo encontramos a las orillas del mar de Galilea, realizando muchísimos milagros, sanaciones, y precisamente a la orilla del mar de Galilea es donde nos encontramos con aquella escena de la multiplicación de los panes. El profetismo en Israel hacía ya 500 años aproximadamente que había entrado en decadencia. El último profeta fue Malaquías, que acompañó espiritualmente al pueblo e iluminó su realidad y los condujo por esos caminos que el Señor quería que caminasen. Ciertamente Juan el Bautista es reconocido como el último de los profetas, pero él dejó claro que detrás de él venía el Salvador, que él solo era un precursor. Los discípulos, con esta respuesta que le dan a Jesús, parecen no conocerlo, no saben quién es, no saben hablar de su identidad. Luego Jesús les cambia la pregunta: ¿y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Pedro es el que toma la palabra, la vocería. En muchísimos momentos a lo largo del Evangelio vemos cómo es este discípulo el que toma la iniciativa. Acá una vez más le responde a Jesús: tú eres el Mesías. El Mesías quiere decir el ungido, el esperado. Podemos dividir la reflexión de este domingo en dos partes. Primero, en reconocer la identidad de Jesús, y segundo, el primado de Pedro. Centrémonos en un primer momento en la identidad de Jesús. Pedro, al reconocerlo como el Hijo de Dios, está hablando desde la experiencia. Quiere decir que Pedro era el discípulo que más conocía a Jesús. Para poder hablar de Jesús, para poder decir quién es necesario conocerlo. Si esa pregunta nos la hicieran hoy a nosotros, ustedes, ¿quiénes dicen que es Jesús? O si sencillamente nos dicen: para usted, ¿quién es Jesús? ¿Cómo responderías? ¿Cómo responderíamos a este interrogante? A lo mejor lo haríamos como los demás discípulos. Divagaríamos en una respuesta diciendo: unos dicen que eres el Salvador, otros que eres el Hijo de Dios, otros dirán que eres el Hijo de la Virgen María, que eres el curador, que eres el sanador, que eres ese Señor que está por allá en un sagrario, en los templos. Pero tú, desde tu experiencia, piensa en Pedro y piensa en tu vida. Desde tu experiencia, ¿quién dices tú que es Jesús? A Jesús lo conocemos a través de la oración. Y si lo conocemos,
podemos hablar ciertamente de Él. En un segundo momento nos podemos detener en la persona de Pedro. Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Estamos hablando simbólicamente de un edificio, de una construcción, de la cual Pedro es la primera piedra. Ciertamente el fundamento de la iglesia es invisible y es el mismo Cristo nuestro Señor. Pero la cabeza visible es Pedro y en Pedro todos los sucesores. Hoy la cabeza visible de la Iglesia Católica es el Papa Francisco. Y qué bueno que tomemos esto como una oportunidad para reconocerlo como el primero entre todos los obispos del mundo, como el primero entre todos los ministros que se dedican a difundir el mensaje y a enseñar a todas las personas acerca de quién es Jesús. Les propongo no un reto, sino 2 retos para esta semana. Primero, que nos hagamos la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Y que orando constantemente durante estos días, logremos darle respuesta a ese interrogante. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué puedo decir yo de Jesús? Y les propongo un segundo reto. Orar por el éxito de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Es un compromiso de todos los colombianos hacer que esta visita fructifique en nuestros corazones, en nuestras familias y en todas nuestras comunidades.